Dice que el sistema del motor controla el suministro de combustible a los motores y usa estas entradas. ¿Okay? En el panel P5, la parte 2, el panel del sistema de combustible, los switches de arranque del motor y los switches de fuego del motor. ¿Okay? Esas tres switches, botones, palancas son las que van a controlar el suministro de combustible hacia el motor. ¿Okay? Y que el sistema de alimentación de combustible al motor utiliza estos componentes para suministrar el combustible a los motores. Las bombas boost del tanque central, las bombas boost delanteras, las bombas boost traseras de los tanques principales, una válvula bypass, una válvula de alimentación cruzada y la válvula de combustible del motor del SPAR, ¿okay? O del pilón del motor. Vamos a tener los controles de las bombas del tanque central en el panel P5, ¿okay? Y que cada bomba va a tener un switch, ¿okay? Los switches controlan la corriente eléctrica hacia las bombas para accionarlas. Vamos a tener una indicación de las bombas boost del tanque central en ese mismo panel y una luz que va a indicar low pressure se va a encender cuando la bomba boost del tanque central su presión sea baja, ¿okay? Y que al mismo tiempo el switch de la bomba esté en la posición de encendido. ¿Okay? Está apagado, obviamente la presión es baja. ¿Okay? Para los aviones de Aeroméxico con esta serie y para todos los aviones de Aeroméxico de esta serie post al boletín de servicio tal que se aplica este párrafo. ¿Okay? Dice que va a haber un retraso de 10 segundos después de que la luz de baja presión se encienda, ¿okay? Antes de que la luz del master caution también se encienda. Entonces, si la bomba está con el switch en encendido y existe una baja presión, la luz de baja presión se va a encender y 10 segundos después se va a encender también la luz del master caution, porque los motores se van a apagar. ¿Okay? Después dice que lo que sigue ya aplica a todos los de Aeroméxico. ¿Okay? Las bombas boost, ¿sí? Dice que el sistema, un switch en el sistema de combustible del panel P5-2 controla cada una de las bombas delanteras y traseras de los tanques principales 1 y 2, ¿okay? Y que estos switches controlan la energía eléctrica que va hacia las bombas. Entonces, en ese mismo panel vamos a tener los 4 switches de las bombas, o de las 4 bombas de los tanques principales, y los 2 switches de las 2 bombas del tanque central. ¿Okay? Y estos switches también van a tener una indicación de baja presión, que dice que esta luz de baja presión se va a encender cuando la presión de la bomba boost esté por debajo, o el switch esté baja, o el switch de la bomba esté en la posición de apagado. ¿Okay? Después vamos a tener una válvula de bypass. Dice que esta válvula de bypass va a suministrar un flujo de combustible en un camino secundario para los motores, ¿okay? Y que esta válvula de bypass funciona o se activa automáticamente. Y vamos a tener otra válvula que se llama la válvula SPAR. Esa válvula de SPAR controla el flujo de combustible hacia los motores. Justo en esta válvula SPAR es donde se va a dividir el sistema de combustible de avión contra motor. ¿Okay? Después de la válvula de SPAR, todo el combustible ya es controlado por los sistemas del motor. Antes de la válvula es controlado por los sistemas del avión. ¿Okay? Dice que los engine start levers, las manijas o palanquitas de arranque de motor, y que los switches de fuego de motor controlan estas válvulas. ¿Okay? A través de ellos es que las vamos a poder abrir o cerrar. Estas válvulas, al ser eléctricas o operar con electricidad, van a tener una batería. ¿Okay? Esta batería se va a asegurar de que el sistema de alimentación de combustible funcione, o más bien, este sistema de alimentación de combustible tenga poder o energía para cerrar o abrir la válvula SPAR en cualquier momento. ¿Okay?
como esta válvula en la condición normal se alimenta de las barras del avión, si pierdo energía en todo el avión, se puede ir a cerrado, o si está cerrada no la puedo abrir, o si la quiero cerrar, no la puedo cerrar. Entonces esta batería va a asegurarse de que en dado caso de que el avión no tenga energía, el sistema de alimentación de combustible siga operando con el switch. ¿Okay? Y vamos a tener una indicación, ¿okay? ¿En qué panel? En el P52. ¿Okay? Donde una luz azul va a indicar la leyenda Spark Closed cuando la válvula esté cerrada, o en posición de cerrada. La siguiente válvula, que es la válvula de alimentación cruzada, dice que va a permitir que un tanque suministre combustible a los otros dos tanques, ¿okay? Ya sea el principal 1 al central y el principal 2 o viceversa. Un switch en el panel P52 va a controlar esta válvula de alimentación cruzada. La indicación de esta válvula va a ser una luz azul que va a indicar valve open cuando la válvula esté en esa posición abierta. ¿Okay? Y por último, las bombas inyectoras de agua residual o que esté estancada en los tanques. Estas bombas van a remover el agua de la parte o de las partes más bajas de los tanques, ¿okay? De cada uno de los tanques para prevenir corrosión, tanto en los tanques como evitar enviar agua hacia los motores. ¿Okay? Dice que el tanque central, el tanque principal 1 y el tanque principal 2, sus bombas, el control de operación, dice que de todos estos tanques, el control o el switch que controla las bombas boost también van a controlar las bombas de inyección de agua. ¿Okay? Entonces, cuando activo las bombas de los diferentes tanques, también activo las bombas que le quiten el agua a los tanques. ¿Okay? Entonces, el agua que llega a los tanques llega por contaminación o por decantación. Bueno, primero condensación y de ahí decantación. ¿Okay? Entonces el agua puede llegar directamente de la alimentación al avión, del propio combustible que llega en el autotanque que trae agua, le pasa el agua al avión, o que el agua se genere dentro de los tanques. Habíamos visto que para evitar que se forme un esfuerzo de más en la estructura del ala, dejábamos entrar o salir aire. Entonces ese aire lleva humedad. Esa humedad, conforme ascendemos o descendemos, aumenta y disminuye la temperatura, la humedad se condensa, se forman gotitas de agua y por decantación son más pesadas que el combustible, se van hasta abajo. ¿Okay? Bueno, entonces, este es el P52. ¿Okay? En el overhead, en la parte 2, es el panel de combustible. En este caso, vamos a tener en la parte central el indicador de temperatura de combustible. Únicamente tenemos un lector en un solo tanque, no en los tres. ¿Okay? Vamos a tener la luz azul de la Spark Closed. ¿Okay? Del lado izquierdo motor 1, del lado derecho motor 2. Abajo vamos a tener el switch, una perilla giratoria de la válvula de alimentación cruzada. Que si yo lo giro y alineo estas líneas, la luz azul de valve open se va a encender cuando yo giro la perilla y alineo esas líneas con la línea central de la perilla. ¿Okay? Después voy a tener en la parte de abajo los 6 switches. ¿Okay? Del lado izquierdo los switches del tanque principal 1, del lado derecho los switches del tanque principal 2 y en el centro un poco arriba los switches del tanque central. ¿Okay? En el tanque central voy a tener 2 bombas boost, la izquierda y la derecha. ¿Okay? El switch tiene 2 posiciones, arriba apagado, y si están apagadas obviamente la luz de baja presión se va a encender, y hacia abajo el switch o la posición de encendido del switch. ¿Okay? Y si la bomba genera la presión mínima, la luz de low pressure de cada bomba se apaga. Y lo mismo para los switches de los tanques principales, solo que aquí ya no hay izquierdo o derecho, es trasero y delantero. ¿Okay? 2 posiciones, y si hay baja presión la luz se enciende. Ambas bombas, delantera y trasera, alimentan la misma línea de combustible que va a llegar al motor. Tanque central
línea de combustible que va a llegar al motor. Y del lado derecho igual, ambas bombas delantera y trasera del principal alimentan el motor y la bomba derecha del central alimenta el motor. Si yo giro la válvula de alimentación cruzada, ahora puedo alimentar desde un lado hacia el otro a través de ese camino que se abrió para alimentar el motor o los tanques del otro lado con las mismas bombas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Y en qué momento se activa eso de que una sola alimenta las otras dos? ¿No tiene que dejar de funcionar las bombas del otro lado? Una es que estas bombas, como dices, no funcionan, ¿ok? Que eso es difícil. Si no funcionan, este motor no está recibiendo combustible, que no hay presión que lo alimente. Entonces abro la alimentación cruzada para que estas del lado izquierdo alimenten el motor derecho. ¿Ok? Otra, que yo tengo un desbalance de combustible, ¿ok? Dado por una mala carga o porque un motor se apagó. Entonces el motor del lado derecho no se está comiendo el combustible del lado derecho y me estoy acabando todo el del izquierdo. Entonces el avión se desbalancea y empieza a volar chueco. Entonces alimento la válvula de alimentación cruzada y mando el combustible del lado derecho al lado izquierdo. Parte de ese regresa a los tanques y parte se va al motor. ¿Y en ese momento que se hacen las válvulas cruzadas se deben de apagar las bombas? No, siempre están encendidas. Para que el combustible pase de este lado, necesito que estas bombas generen la presión para que lo empujen hacia acá. Ah, por eso me refiero a las del otro lado. Ah, no, estas siguen trabajando. ¿Ok? No es que sea una sola línea, sino la línea que llega es otra. Ah, ok. ¿No? Sí, aquí lo simbolizan así. Pero yo puedo aventar el combustible hacia acá y con esta seguir alimentando el motor. ¿Okay? ¿Más dudas? Hablábamos de una batería. ¿Esa batería es independiente del sistema eléctrico que ya vimos? Se hace cuenta que tienes un banco de retención de carga y está guardado atrás del primer oficial y ahí está conectado la alimentación alterna para esa válvula SPA. Entonces, mientras esa batería esté cargada, se le puede ir la energía a todo el avión y poder seguir abriendo la válvula que está aquí, que es la SPA, que hace que el combustible pase del avión al motor. ¿Y esa válvula se ubica en qué punto? Porque veíamos que pues el sistema de motor era algo independiente a lo de la aeronave. Entonces, ¿hasta qué punto como que deja? Si veo el avión desde arriba, este es mi fuselaje y mi raíz de ala, ¿ok? El tanque central, acuérdense que agarra parte de la raíz del ala y hacia el fuselaje, ¿ok? Y los tanques principales, el ala, ¿ok? Esa línea punteada indica los largueros y costillas que contienen el tanque adentro, ¿ok? Después de esos largueros, yo voy a tener las costillas falsas, que son las que me dan la forma del borde de ataque, ¿ok? Y este es un larguero. En este larguero, en la parte exterior, voy a tener aquí montada mi válvula SPA, ¿ok? Y de aquí va a salir una manguera que está conectada al pilón del avión y aquí tiene una conexión donde se une con otra manguera que es la que llega al motor. ¿Sí? Está por fuera del tanque, soportada en el SPA, en el larguero delantero. ¿Sí? Está aquí. Okay. Es esta, la válvula SPA. Okay. Entonces físicamente se ven así todos. Las bombas PUS son exactamente iguales que las delanteras y traseras, solo le cambian el nombre para diferenciarlas. La válvula de alimentación cruzada lo que hace nada más es unir dos líneas de flujo para alimentar los puntos. En cabina, abajo de las palancas aceleradoras, aquí están las palancas aceleradoras, hay dos palanquitas que son estas, que son los start levers. ¿Okay? Que como vimos, los start levers van a controlar la válvula SPA
y la válvula batería, la batería de la válvula Spark va a alimentar con energía eléctrica a estos stop levers para que estos puedan abrir o cerrar la válvula Spark, y que los switches de fuego en el motor también van a controlar esta válvula, ¿okay? Y también van a estar alimentados por esta batería si la energía del avión se va, ¿okay? Y desde estos switches pues conectamos las bombas centrales, principales, y con el switch central la crossbar, ¿okay? Maestro, en el panel arriba hay otros dos luces de válvula de motor cerrado. Esta es la válvula de motor. Eso ya es el sistema del motor. Es lo mismo que la Spark, pero en el motor. ¿Okay? La Spark evita que el combustible pase del avión al motor, lo corta justo donde termina el ala y empieza el pilón, y la de, ¿cómo se dice? Engine valve closed, esta corta el combustible adentro del motor, ¿ok? Porque si esta se mantiene abierta, le sigue llegando combustible al motor. Y si lo que yo quiero es apagar el motor, lo que hace es que corta una válvula aquí que evita que el combustible entre a la cámara de combustión para poderlo apagar. ¿Sí? Entonces esa luz es el ADA 73. ¿Más dudas? Si la válvula de alimentación cruzada se ve destruida, ¿qué alternativa hay? Pues aterriza rápido. Es muy difícil que se obstruya. Es una válvula mariposa que está cerrada, y cuando llega energía al solenoide la abre y se cierra, y ya es lo único que es. Y es muy difícil que se llegue a trabar. Sí. Para eso es importante sacar el agua del sistema. El agua corroe y hace que los mecanismos empiecen a endurecer, y los O-rings y los sellos empiezan a cuartear, a resecar. ¿Okay? El combustible lo utilizan como lubricante en el sistema de combustible. Mantienen humectados y suavecitos los O-rings y los sellos y todo eso. Y el agua lo reseca. ¿Sí? Se cuartean, y con el movimiento de los metales, las vibraciones o la compresión y expansión, se empiezan a tener fugas. Hay que cambiarlos por nuevos, como el O-ring, el empaque de abajo de la licuadora. ¿Sí? Cuando ya está muy reseco, ya no sella bien. Pones uno nuevo y tiene todavía esas propiedades elásticas. Es exactamente igual. ¿Sí? ¿Más dudas? En la parte de que saca el agua, ¿cómo detecta cuánta tiene que sacar? No es que la detecte, sino que existe. Entonces, debe de haber, no lo maneja aquí en el manual, pero debe de haber un punto donde estas bombas de scavenge detengan o separen o eviten sacar combustible en lugar de agua, ¿sí? Porque no tienen un sensor, ¿sí? Pero en cuanto accionas las bombas boost, estas bombas de barrido de agua empiezan a sacar ya sea agua o combustible, porque las van a succionar. Entonces debe de haber un punto donde esta se detenga. Ese punto no lo maneja este manual, no lo dice en qué momento se detiene. Para saberlo hay que meternos al manual de esquemáticos o al manual del wiring para saber cómo está alimentado y ver qué condiciones de tiempo o presiones o X o Y tienen esas bombas para accionarse o desaccionarse. Como lo hicimos con las luces, qué condiciones de relevadores hay para que se apaguen o se enciendan, o de tren abajo. En estas van a hacer lo mismo. Sí, lo más seguro es que nada más trabajen por un minuto o cierta cantidad de tiempo reducido, que es más o menos el volumen de agua que se acumularía después de cierto vuelo. ¿Sí? ¿A su vez? ¿No? Luego, la localización de todos estos componentes. Dice que este sistema de alimentación de combustible tiene dos bombas
push del tanque central, 2 y 2 en los tanques principales, la válvula de alimentación cruzada, la spar valve, la válvula de bypass y las bombas que sacan el agua. ¿Okay? Las bombas push del tanque central se van a encontrar obviamente en el tanque central, ¿okay? Pero están instaladas en el larguero trasero del tanque y el acceso a estas bombas se encuentra en el foso de tren. ¿Okay? Entonces, si completo el fuselaje, el tanque central continúa aquí, la otra señal está acá, todas las bombas están localizadas aquí, en el larguero trasero y donde guarda las llantas el avión, por el foso de tren acceso. ¿Okay? Luego, las bombas delanteras y traseras de los tanques principales 1 y 2. Estas también están instaladas en el tanque central. ¿Ok? Y que estas bombas se encuentran las bombas delanteras se encuentran en el larguero delantero y las bombas traseras en el larguero trasero. ¿Ok? Y que su acceso a las bombas delanteras es a través de los flaps Kruger y que de las bombas traseras es a través del foso de tren. ¿Okay? Entonces, las bombas delanteras van a estar localizadas aquí y aquí, y las traseras también aquí y aquí, al lado de las centrales. ¿Okay? Para llegar a estas bombas, tengo que desplegar los flaps Kruger y acceder por aquí, y para las de acá, pues igual por el foso de tren. ¿Okay? Estas bombas, aunque están localizadas en el tanque central, su manguerita donde toman combustible está conectada al tanque principal. ¿Okay? Físicamente están en el central, pero toman el combustible de los principales. Luego, la válvula de alimentación cruzada dice que se encuentra en el lado derecho del tanque central, en el larguero trasero, y que el acceso a esta válvula es a través del foso de tren, pero derecho. ¿Okay? Como si fuera la bomba trasera del tanque 2. Luego, las válvulas SPAR. Dice que esta válvula SPAR hay una para cada motor y que la válvula SPAR está en la parte delantera o en la parte exterior del larguero delantero de cada strut. ¿Okay? El strut es pues donde va colgado el motor. Entonces esta válvula que les había dicho aquí, la SPAR, está más o menos a la altura del strut, pero colgada del larguero delantero del ala. ¿Okay? Y obviamente para llegar a esta pues, también habría que desplegar flaps Kruger o la parte del strut o el pilón, si se puede, acceso. ¿Okay? Luego, las válvulas o válvulas bypass. ¿Okay? Dice que estas se encuentran en el tanque 1 y 2 y que conectan el flujo de combustible al flujo principal, al tubo principal, en dado caso de que se llegue a tapar en un punto el tubo. ¿Okay? Y que las bombas eyectoras de agua. Dice que hay una bomba inyectora de agua en el tanque principal 1 y 2 y que hay 2 bombas eyectoras de agua en el tanque central. Dice que toda el agua que se recolecta en estas bombas, todas estas bombas que recolectan el agua están en el SPAR trasero, en el larguero trasero. ¿Okay? Y por último, dice que la batería que controla la válvula de shut-off de corte se encuentra en el panel P6 en cabina. ¿Okay? Ese panel está atrás del primer oficial, si no me recuerdo. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la distribución de los tanques en el ala. ¿Okay? El tanque central, que sería este, dice que va a tener en la parte delantera las bombas delanteras. ¿Okay? ¿Pero de quién? Del tanque principal 1, de aquí se alimenta esta bomba delantera, y del tanque principal 2, de aquí se alimenta esta bomba delantera. ¿Okay? Después vamos a tener en la parte central, pero en el SPAR trasero, la bomba izquierda y derecha, que esas sí corresponden al tanque central. ¿Okay? Esta bomba izquierda y derecha van a tomar su alimentación del tanque central. Después a un lado, en la parte ya exterior casi del fuselaje, voy a tener la bomba trasera y la bomba trasera. ¿De qué tanques? Bomba trasera del tanque 1, que se va a alimentar del tanque 1 por aquí,
y bomba trasera del tanque 2 por acá. ¿Ok? Y del lado derecho, en el espacio trasero, también voy a tener mi válvula de alimentación cruzada. ¿Ok? Entonces, esta válvula, en esta zona de aquí, va a bloquear el flujo de combustible, haciendo que el único camino que tengan las bombas del lado izquierdo simétrico de la aeronave sea uno solo. Si tengo las tres bombas que están del lado izquierdo trabajando, la bomba delantera del tanque 1 va a presurizar combustible por este camino. ¿Ok? Va a llegar aquí, se va a dividir hacia acá y la va a llevar hacia la válvula SPA, que si está abierta va a dejar pasar el combustible al motor. La bomba trasera va a tomar combustible por aquí, va a presurizar y lo va a unir a esta línea para alimentar ese mismo motor. Y la bomba izquierda del tanque central va a tomar el combustible por aquí, va a presurizar, va a subir y lo va a unir hacia acá. ¿Ok? Y estas tres bombas van a alimentar al motor 1. ¿Por qué? Porque si el flujo busca este camino, va a llegar a esta válvula de alimentación cruzada, que si está cerrada, no va a dejar que pase el combustible hacia ese lado. Y lo mismo va a pasar con las bombas del lado derecho. ¿Ok? La bomba del tanque central va a presurizar, va a subir el flujo por aquí, el flujo se va a dividir, va a llegar a este punto que no va a poder cruzar y va a continuar por este camino hasta la SPA del motor 2. ¿Ok? La bomba delantera del tanque 2 va a presurizar, va a unir el flujo con la bomba del tanque central y va a alimentar el motor 2. Y la bomba trasera del tanque 2 va a hacer lo mismo. ¿Ok? Después de eso, yo podría abrir la válvula de alimentación cruzada y estas tres bombas, al presurizar, el flujo de combustible va a tener dos posibles caminos, uno hacia acá y el otro hacia acá, uniendo el flujo con el flujo de las bombas de este lado alimentando el motor 1. ¿Ok? El camino que va hacia la derecha yo la puedo bloquear con la SPAR valve. Entonces el combustible únicamente se iría hacia el lado izquierdo. ¿Ok? O si lo tengo abierto, alimenta a los dos lados, motor 1 y motor 2, en dado caso de que este tanque ya esté vacío. Entonces este tanque ya no alimenta completamente el motor. ¿Ok? Si el tanque central tiene combustible, la bomba izquierda alimenta ese motor, pero le ayudo con la bomba derecha y las otras dos bombas a través de la cruzada para alimentar hacia ese lado. ¿Ok? Hoy que estamos viendo únicamente alimentación, por eso no están los tubos para transferir combustible y llenar este tanque. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? Puedo borrar para que se lo rescate. En todas estas tomas, con la mayoría, vamos a ver este símbolo, que son válvulas Che y válvulas tipo Popper, que más adelante vamos a ver para qué sirve. ¿Okay? Entonces ahorita eso no lo voy a explicar. Lo que sí vamos a ver son las válvulas bypass, donde estas válvulas bypass van a tomar o a generar un camino alterno de donde tomar combustible para el motor de un lado o del otro. ¿Ok? En dado caso de que este se llegue a tapar. ¿Está bien? Y en la punta pues vamos a tener los sortis, ¿no? Que ya los vimos. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Bueno. En cabina, esta es una vista viendo hacia atrás. Aquí está la puerta por donde entran los pilotos. Entonces, lado derecho es capitán, lado izquierdo abajo, en este panel, si se abre la puertita o se quita el panel, vamos a tener la batería que va a alimentar la válvula SPA, que si tiene carga, la va a poder accionar sin que haya energía en el avión. ¿Okay? Y de este lado vamos a tener las bombas eyectoras de agua. Estas bombas eyectoras de agua vimos que iban a funcionar cuando yo suba o active los switches de las bombas de los tanques. ¿Okay? Entonces estas bombas eyectoras de agua van a tomar
agua desde los puntos más bajos de los tanques y en teoría la tendría, lo puse al revés. Y esa agua que toman en teoría la tendrían que sacar o inyectar por estos puntos que son drenes que salen tubitos abajo del ala. ¿Okay? Estos tubitos son delgaditos y están abajo del ala. Y el aeronave tiene un sistema Jettinson que es que tire combustible para aligerar peso. Ese sistema sale pero por el borde de salida y son tubos más gruesos, ¿okay? Y sale como si fuera una manguera de bomberos y pues es un chorrito, ¿okay? Para que diferencien entre la inyección de agua y la inyección de combustible, ¿okay? Y pues tiene que ir arriba de son 10.000 pies para que no lleva combustible. ¿Dudas? ¿La batería cómo se recarga? ¿En tu sistema o...? Debería tener un sistema automático. Aquí no viene el esquemático, pues si quieren, si da tiempo y si no la siguiente clase, buscamos rápido si está el wire para ver cómo y quién la recarga. ¿Okay? Pero como todas las baterías del avión, tienen un sistema de recarga automático. Cuando pues, se bajan, se empiezan a cargar. Y el que se cargaron, se desactiva el sistema para no estarla desgastando y sobrecalentando. ¿Y eso más o menos cuánto tiempo puede durar? Pues es que no necesita mucha carga, lo único que necesita es el voltaje para abrir o cerrar. Sí. Okay, no es que esta válvula de spark, no es que todo el vuelo estés abriendo y cerrando. Si la cierras es porque vas a apagar el motor, o si la abres es porque lo quieres encender. Okay, entonces, mucho 2 veces durante un vuelo se utiliza. ¿Sí? Entonces, no es que dure mucho, sino que tenga el voltaje nada más para accionarla 2 o 3 veces. Bueno, tanto esta como la de este lado, ¿no? Las dos están soportadas en esa batería. ¿Más dudas? ¿No? Bueno, el siguiente son las bombas boost del tanque central. ¿Okay? Dice que el objetivo de estas bombas es básicamente alimentar con combustible a través del manejo de los motores. Estas bombas boost van a suministrar una presión de combustible mínima de 23 psi, ¿okay? Y un flujo mínimo de combustible de 20.000 libras por hora o 9.071 kilogramos por hora. ¿Okay? Es el flujo que tienen esas bombas. Y que cada bomba, el ensamble de cada bomba, tiene el motor y el housing, la carcasa donde se guarda todo. En la locación ya lo habíamos visto que se encuentran en el spark trasero del tanque central y que se accesa a ellas a través del foso de tren. ¿Okay? Dicen que van a tener un switch de presión cada una en su spark trasero. ¿Okay? Y dice que para accesar a estas bombas, para accesar al switch de presión de estas bombas es a través del foso de tren izquierdo. ¿Okay? Y para el switch derecho, pues por el foso de tren derecho. El foso de tren tiene una división en el medio, aquí. ¿Okay? Una barrera física. Entonces, si quiero verlo de este lado, tengo que agacharme, pasar por abajo de esa barrera y subir y asomarme al otro foso. Por eso dice foso izquierdo-derecho. ¿Okay? ¿Esas bombas están dentro del tanque o por fuera del tanque, pero en su ubicación? Están adentro. Date cuenta que el piso del tanque es este y las bombas van a entrar aquí. ¿Okay? Y aquí abajo van a estar acopladas y amarradas al tanque. Aquí abajo vamos a tener la salida de la línea de alimentación de lo que succiona la bomba y los cables de alimentación para que el motor de la bomba funcione. ¿Okay? Entonces la bomba está sumergida en el tanque en los puntos entre comillas más bajos para que siempre estén cubiertas con combustible. ¿Okay? Estas son bombas sumergidas. Entonces se pueden reemplazar fácilmente. Pues que aquí sale todo el combustible.
Sí. Pero no es necesario que sea dentro del tanque para Ah, que la cambien. no, se quitan desde afuera y se saca. Y el tanque para meterse es para inspeccionar o reparar fugas en el tanque, es cuando se meten al tanque. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Pero, ¿qué más cosas tiene ese ensamble de la bomba? Tiene una válvula check de descarga, una válvula check de remoción y una válvula check de descarga de vapor, ¿ok? Para que no pase lo de quitar y se salga todo el combustible. Sería muy tardado vaciar todos los tanques para quitar una bomba, ¿ok? La primera válvula, dice la válvula check de descarga, dice que es una válvula de tipo flapper, ¿ok? Que previene que el flujo del motor alimente o se mueva hacia los tanques a través de las bombas. ¿Ok? No traigo un fondo. Entonces los dibujo entonces. Habíamos visto entonces que el combustible llega a los motores a través de las bombas y sus tomas. ¿Ok? Esta válvula check de descarga evita que el combustible regrese a través de la bomba hacia el tanque. ¿Okay? Una válvula flapper es... ¿Dónde las han visto? Son de las que solamente permiten el paso en una dirección. Sí, es una válvula check pero de tipo flapper. ¿Okay? La válvula check nada sabemos que es en una sola dirección. Este check pero el tipo es flapper. Hagan de cuenta que ¿saben cómo cuál? De las botellas de Gatorade, la laminita que tiene arriba, que cuando la aprietas se abre para un lado, pero no se puede cerrar o abrir hacia el otro, así son las válvulas flapper, ¿ok? Es una tapa, hagan de cuenta que es el registro de una coladera de la calle, donde tiene en la parte interior un diámetro menor, ¿ok? Y en esta parte exterior, ¿ok? Todo lo cubre una tapa. Esa tapa tiene una bisagra, si es de una sola, aquí, la cual hace que cuando haya presión de combustible que viene de la bomba, la tapa se levante y el combustible pasa. Pero si el combustible viene de regreso, empuja la tapa y la tapa se recarga en el diámetro más pequeño, en esa pestaña, y el combustible pues ya no pasa porque su propia presión sella la tapa. Y si hay presión del otro lado, la presión pues sí la abre, porque así este lado no tiene esa pestaña y se puede abrir. ¿Ok? Estas son las válvulas flap y son de una sola bisagra o tienen una bisagra en medio donde la válvula se abre por la mitad, como alas de mariposa. ¿Ok? Y si la presión viene al regreso, se cierran y descansan sobre esa pestaña. ¿Sí? Con ese tipo de válvula con resortes controlamos el flujo de combustible que no regrese. Después tenemos una válvula igual check, pero del tipo poppet, que esta válvula va a evitar que el combustible salga cuando tú remueves el motor y permite que el motor se pueda quitar del avión sin que tengas que quitarle todo el combustible al tanque. ¿Okay? Esas válvulas poppet son como las... se me olvidó el nombre. El de las llantas de los carros, ¿cómo se llama? El pivotito. ¿Okay? Se dan cuenta, en medio tiene un vástago de metal que si lo presiona deja salir el aire. ¿Okay? Esas son válvulas poppet. Entonces, la conexión del motor hacia las líneas de combustible tienen ese tipo de válvula. La válvula que tiene ese pistilo metálico lo que hace es que tiene un resorte cargado. Entonces el resorte empuja el pistilo hacia afuera y en la parte de atrás sella la línea. Cuando voy a conectar yo la contra, tiene un pistilo igual, pero fijo, que va a empujar hacia adentro para liberar el flujo cuando entre y se acople con ese tubo. ¿Okay? Que es lo mismo que usan cuando le echan aire a las llantas del carro, de la bici. ¿Okay? Ese es el tipo de válvula poppet.
el cual, si yo desconecto la manguera, ese resorte impulsa válvula a que tape la salida de la línea y yo puedo desconectar elementos sin que se derrame combustible o tenga que vaciar los tanques para quitar un elemento. ¿Sí? Y la última es una válvula check de descarga de vapor que previene que se genere un flujo inverso de combustible del tanque a través de la bomba. ¿Ok? Bueno, estas bombas son de tipo de bombas de impulsor, ¿sí? Y únicamente trabajan con fluidos líquidos. Trabajan con fluidos líquidos y fluidos gaseosos. Si generan suficiente presión, ese fluido gaseoso lo pueden llegar a licuar, ¿ok? Lo vuelven otra vez líquido. El problema es que ese fluido gaseoso es menos denso, ¿okay? Y puede circular la burbuja de vapor en un sentido o en el otro, depende de donde haya, cuál esté más alto, ¿no? Que es más bajo el más alto, o viceversa, de un lado hacia otro, siempre y cuando esté del más bajo al más alto. Entonces, para evitar que esa burbuja tienda a mover el flujo que debería de tener en combustible a través de las bombas, tienen esa válvula de descarga de vapor, que no es más que una especie de chimenea en la tubería, donde va a tener una parte más alta, donde el vapor se concentra a diferencia del flujo líquido, y que esta válvula es una válvula de alivio que va a estar sacando el vapor cuando se acumule, sacándole los vapores al sistema de alimentación de combustible, y esos vapores pues, vuelven a entrar al tanque. ¿Okay? Solo por si las bombas agarran vapor de un lado o viene vapor o aire del otro, del motor hacia las bombas, porque desconecté una línea y le entró aire. ¿Sí? ¿Verdad eso? Entonces regresa al tanque, pues no se libera como al ambiente de vapor. No, es al tanque. Sí, el tanque nunca está lleno de combustible, siempre hay un espacio de vapores de combustible, entonces ahí se llena. Lo importante es que no existe esa burbuja de gas en las líneas. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Bueno. También se liberaría lo que sería por cavitación. Eso depende de la velocidad a la que giren las bombas. Si giran mucho, pues sí generarían cavitación, pero sea cavitación, esas burbujas son burbujas de vacío, no contienen aire. Entonces, en cuanto baja la presión, se vuelve a desaparecer el combustible y recupera su lugar. Sí, pero esas son de vacío, no de aire. Las bombas booster del tanque central son bombas eléctricas que van a trabajar con 115 volts de corriente alterna y de 3 fases. ¿Ok? Y los switches de presión de las bombas envían los switches de presión de las bombas envían una señal de baja presión a cabina que hace encender la luz de baja presión en el P5 de cada una de las 6 switches de bombas que tenemos en ese panel. ¿Okay? Entonces su switch de cada una de las bombas enciende una luz diferente en cabina, su respectiva luz. Así es como se ve el pozo de tren si estuvieran parados adentro viendo hacia el lado derecho. ¿Okay? Van a ver conectores mecánicos de superficies de control o del sistema hidráulico. Van a ver bombas de otros sistemas como bombas auxiliares hidráulicas, pero lo que va a ver aquí montado en la pared o en el SPAR pues van a ser mis válvulas check y mi bomba. ¿Okay? Donde la bomba, la parte exterior es la que está aquí, donde llegan los conectores, y la parte interior es donde está el motor y están las líneas que van a alimentar de combustible las diferentes líneas donde están las válvulas. ¿Okay? Una de estas válvulas es esta línea que sube hacia la parte superior del tanque, que es la que libera el vapor. ¿Okay? El combustible va a seguir y se va a dividir hacia dos partes. Una que es una válvula check, pero que es la válvula de descarga, ¿okay? Que es la que tiene la válvula flapper.
y la otra que es la válvula de remoción de check, que es la que tiene la válvula tipo O, la que si yo quito la presión, esta válvula de aquí que tiene el resorte cargado cierra toda esta área para evitar que el combustible se salga. ¿Ok? Y una línea de combustible va a llegar al switch de presión, donde el switch va a enviar una señal eléctrica a cabina de que si se enciende o no la luz. Y del otro lado pues es igual, nada más que van a haber componentes diferentes. Lo único que se queda igual pues es la bomba, ¿okay? Que está al lado de este mecanismo que puede que sea de flaps. Estoy más seguro que es un mecanismo de flaps. ¿Okay? Y aquí arribita el switch de presión con su cablecito que va a alimentar el sistema de indicación. ¿Okay? ¿Dudas? ¿No? Okay. Luego, la descripción funcional de esas bombas. Dice que aquí van a explicar el control y funcionamiento de una de las bombas del tanque central y que las demás bombas, su funcionamiento es básicamente el mismo. ¿Okay? Dice que el control de la bomba central izquierda del tanque central se controla a través de switches, ¿okay? Que van a activar el relevador de la bomba. Dice que el relevador de la bomba izquierda del tanque central es controlado a través de corriente eléctrica, ¿okay? Desde el switch de la bomba de la que estamos hablando, de la izquierda del tanque central. Dice, cuando este switch está en la posición de on, encendido, 115 volts de corriente alterna van hacia este relevador, ¿okay? Este relevador, cuando se energiza, provee o deja pasar energía de igual 115 volts de corriente alterna desde la transfer bus a la bomba central del lado izquierdo, ¿okay? Entonces tiene dos relevadores para que la bomba pueda funcionar. Luego, cuando el switch está en la posición de apagado, el primer relevador ya no recibe la corriente de 115 y entonces este relevador no energiza el relevador que activa la bomba o el motor de la bomba izquierda. ¿Okay? Pongo el switch en on, energizo el primer relevador y si ese se energiza el segundo que permite que la corriente pase a la bomba. Pongo el switch en off, corto el primer relevador y por automático se corta el segundo. ¿Okay? ¿Por qué tiene dos relevadores? Por la corriente. Que la bomba trabaja con muchos amperes. Yo no quiero que muchos amperes estén cerquita de mi dedo y arriba. Entonces una filtra 115 con bajo amperaje, que es control, y la otra 115 con alto amperaje, que es potencia, para que la bomba tenga mucho torque en revoluciones. Luego, dice que todos estos modelos de Aeroméxico van a tener un sistema de autoapagado de la bomba, ¿ok? Tiene una función de autoapagado. ¿Cómo funciona esa función de autoapagado? Dice que esta función va a desenergizar el relevador de la bomba izquierda del tanque central después de un tiempo de 15 segundos cuando la baja presión en la bomba sea detectada. ¿Okay? Cuando la luz de baja presión se encienda, se empiezan a contar 15 segundos y solito el relevador se va a abrir. ¿Okay? Dice que cuando este relevador se abre y no está energizado, la bomba bus ya no recibe energía, ¿okay? O sea, la apaga. ¿Okay? Eso es para que la bomba no se queme si no está recibiendo, si no hay mucho combustible. Sí, si la corres en seco se quema. Igual para que no entre aire. Sí, pues si la bomba está en seco es que los tubos también ya están vacíos. Sí, pero es para eso, para que no se queme.
Luego dice que este sistema de autoapagado puede ser probado con el switch de test de autoapagado, ¿ok? Que es el switch 1, que se encuentra en el panel de test de combustible, que es el P618. Dice que el panel de prueba de combustible P618 se encuentra en el compartimiento del vuelo trasero del lado derecho y que este panel no es usado por la tripulación de vuelo, solo por mantenimiento para hacer las pruebas. Luego, otra vez para todos los aeroméxicos. Dice que la luz de baja presión de combustible se enciende cuando el tanque de la bomba boost, el tanque central, la bomba izquierda, está en la posición de on y que en la bomba del lado izquierdo del tanque central su presión alcanza 22 psi o menos. Entonces, si el switch está en la posición de on, la luz va a prender en automático, en lo que la bomba alcanza la presión, es decir, como habíamos visto acá era de 23 psi, ¿no? Entonces, si tiene 22 o menos, es baja presión, Entonces, si la bomba no alcanza esa presión, la luz se queda encendida. Si la bomba alcanza esa presión, la luz se apaga. ¿Dudas? ¿No? Entonces, ¿cómo es ese sistema? Vamos a tener 115 de AC de la transfer, los cuales van a alimentar estas tres líneas, pasando por muchas cosas intermedias que no nos importan. Una de esas líneas va a alimentar este switch, que está en la posición de apagado. Y estos switches están abiertos. ¿Y quiénes van a controlar estos switches? Este relevador. Ahora yo voy a tener 28-16 volts de corriente directa que van a estar alimentando dos foquitos. ¿Cuáles son esos foquitos? Son los foquitos de baja presión. La corriente va a pasar a través de los foquitos, un fusible, un diodo, y van a llegar a este switch. ¿Cuál es este switch? El switch de las bombas encendido y apagado en el overhead. Cuando el piloto da la posición de on, esta corriente que viene por aquí va a llegar a una tierra. Entonces, si el piloto cambia estos switches, todos estos switches cambian. Y al cambiar, la corriente que estaba presente aquí, que venía de acá, va a continuar y va a energizar el relevador que ya está conectado a tierra. Al energizar el relevador, todos estos switches cambian y ahora todas las líneas alimentan el motor trifásico de la bomba y la bomba está trabajando. Ahora, ¿qué pasa si la presión es menor? Dice que la posición de aquí arriba es mayor a 22 psi. Entonces, si la bomba alcanza esta presión, lo que hace es desconectar este switch de aquí, quitando esta tierra. Si quito esta tierra, lo que voy a hacer es que estas luces se apaguen, que son las luces de baja presión. La bomba no se apaga porque el switch yo lo cambié y la corriente sigue pasando y la bomba sigue funcionando. Lo único que se va a apagar si hay baja presión son las luces. ¿Dudas de este? ¿Puedo repetir lo de la presión, por favor? Esta línea va a alimentar a este switch, que es el que controla el piloto. Y esta otra línea de 28-16 volts va a pasar por estas dos luces, y va a llegar al mismo switch que controla el piloto. Cuando el piloto cambia el switch a on,
todos estos cambian a la posición de on. ¿Ok? Este que ya tenía corriente desde acá, la corriente va a llegar a este relevador. Y como el relevador ya está conectado a tierra, automáticamente cambia estos switches hacia abajo. Estos switches ya traen corriente desde acá. ¿Okay? Lo único que esperaba la corriente era que cambiaran para continuar su camino y alimentar el motor de la bomba. ¿Okay? Y la bomba va a empezar a funcionar. Pero al mismo tiempo que pasa eso, acá abajo, cuando cambia el switch, la corriente va a pasar hacia acá. ¿Okay? Este es un switch de presión. Dice que la posición de arriba se activa cuando la presión es mayor a 22 psi. Entonces, si es menor, por lógica el switch está hacia abajo, como está ahorita. ¿Okay? Como la bomba acaba de arrancar, empieza a presurizar, a aumentar la presión. Entonces, por ende, la presión está baja y el switch está en la posición en la que lo vemos. ¿Okay? Conectando una tierra. Esta tierra va a cerrar este circuito, que es donde encienden las luces de baja presión. Conforme la bomba genera presión, la presión aumenta y alcanza 23, o sea, más de 22. Si alcanza 23, lo que va a hacer es que va a abrir este switch. Y ahora aquí ya no va a cerrar la tierra el circuito. Si no hay circuito cerrado, las luces no prenden y la luz de baja presión se apaga, porque la bomba ya alcanzó la presión que necesita para que debe de trabajar. El otro, el que quedó abajo, ¿de qué es? ¿Cuál que quedó abajo? ¿Cuál? Ahí dice Pulse System Indication Lights. Es el de prueba. En el de prueba lo que van a hacer es conectarle una tierra, como esta de aquí. Pues de hecho es esto. Esta tierra, ¿ok? Con esta tierra cierro el circuito de las luces y hago que las luces de indicación funcionen en modo prueba, sin tener que hacer todo lo de la bomba. La bomba se mantiene encendida por lo mismo de que ya tiene la tierra del relevador. Ajá. La bomba se mantiene encendida porque el switch está en la posición de on. Mientras el piloto no lo cambie, este switch está cerrando aquí, mandando corriente de aquí a este relevador que ya tiene la tierra conectada. Entonces el relevador va a estar pegado hasta que el piloto lo pase a off para desconectar este relevador. ¿Okay? Entonces mientras el relevador esté pegado y esto tenga energía, la bomba va a funcionar. ¿Sí? ¿Más dudas? ¿No? Bueno, esta es la condición donde no tiene el sistema de autoapagado. La otra es esta. ¿Okay? Es exactamente lo mismo, pero vamos a tener la condición de apagado automático. Vamos a tener las mismas tres líneas que van a alimentar el motor automático de la bomba, donde estas líneas están controladas por este relevador, el cual de estas mismas líneas va a tomar el voltaje positivo. ¿Ok? Y si se activa este relevador, se cierran estos switches y la bomba va a funcionar. ¿Ok? De este otro lado voy a tener la misma parte de indicación, las dos lucecitas por las cuales va a pasar la corriente, y voy a tener el switch en el panel P5 con la posición de on y off, que es el que controla el piloto. ¿Ok? Si lo pongo en la posición de on, voy a cerrar este switch y el voltaje va a pasar y va a ser tierra porque todavía no está funcionando la bomba y va a encender las luces de baja presión. ¿Ok? ¿Está ahí todos? Ok. Entonces, ahorita todavía el piloto no está moviendo el switch. Vamos a ver qué más tiene corriente. Voy a tener estos 28 volts de AC que van a llegar a este switch y que intentarían pasar a este relevador. Y voy a tener estos 115 de la transfer de AC que van a llegar a este relevador, ¿ok? Donde este relevador va a controlar este switch y este relevador es el de modo de apagado automático. Entonces, este relevador va a buscar una tierra, ¿ok? Y llegamos a esta intersección. El relevador de acá arriba, para accionar la bomba, ya tiene el positivo, también va a buscar una tierra. Ahí. También va a buscar una tierra por aquí.
y va a llegar a este switch, ¿okay? Donde este switch está controlado por este relevador, ¿sí? Este relevador siempre está cerrado aquí, como nos muestra el diagrama, si no estaría abierto como acá. Entonces, como está cerrado, la corriente va a continuar y se va a unir a la que estábamos buscando de este relevador, ¿okay? Y va a llegar a esta línea, donde ya vi cuál es la tierra que le corresponde. ¿Quién controla esa tierra? El piloto también, ¿ok? Ahora, el piloto, ahora sí, activa el switch en la posición de onda. Cambia este para acá, cambia este para acá, ¿ok? Al cambiar este de aquí arriba, la corriente va a llegar por aquí, va a llegar a este punto, va a encontrarse un diodo, ya no va a poder subir y va a llegar hacia acá. Como la bomba apenas va a arrancar, pues se va a conectar a tierra, ¿ok? Y van a encender las luces de baja presión, ¿ok? Aquí abajo va a conectar una tierra, esa tierra va a cerrar los relevadores. De aquí arriba, donde va a permitir que la corriente pase a el motor trifásico de la bomba y la bomba empiece a arrancar, y este otro relevador que estaba acá, que va a cerrar este switch y va a conectar el positivo a este relevador, ¿ok? Ahora, aquí pueden pasar dos cosas. La bomba va a funcionar y va a llegar a 23 PSIG o más. Si eso pasa, el switch, bueno, en este caso están marcando 18, 19 o más. Si eso pasa, este switch se va a abrir y lo que va a hacer es que va a apagar las luces de baja presión. ¿Sí? ¿Hasta ahí todos? ¿No? Este relevador ya tiene el positivo que cerró el de aquí al momento de poner el switch en on. Entonces ese positivo va a recorrer por aquí y va a buscar un negativo. Ese negativo lo va a encontrar a través de este switch de los 18 PSIG. Pero si el switch está abierto porque ya alcanzó la presión, este relevador no se va a cerrar, o en este caso abrir. Y si no se abre, no le va a quitar la tierra al relevador de aquí arriba. Y si no le quita la tierra, no va a abrir la corriente a la bomba, entonces no la va a apagar. ¿Ok? ¿En qué caso sí la apagaría? En el caso en el que la bomba empieza a trabajar, pero no llegue por encima de 18 PSIG. Entonces este switch se va a mantener en tierra, ¿ok? La corriente que dejó pasar este relevador le va a llegar a este relevador, lo va a rodear y va a buscar una tierra para cerrar ese relevador. ¿Dónde la va a encontrar? Pues en esta tierra que se mantiene cerrada porque no hay presión, ¿ok? Este relevador es un tango delta time delay, ¿sí? Va a retrasar la acción del relevador. ¿Cuánto lo va a retrasar? 15, ¿no? 15 segundos. Si en 15 segundos la tierra se mantiene conectada, cerrando el circuito, el relevador se va a abrir, lo va a abrir aquí, quitándole la tierra ¿a cuál? A este relevador, la bomba. ¿Sí? Y ese relevador se va a volver a abrir y va a desconectar o quitarle la corriente a la bomba, el motor de la bomba, y va a apagar automáticamente la bomba. ¿Ok? ¿Y cómo hago esa prueba? Pues desde el P61-8 de este switch, lo que hago es conectar una tierra para que simule la tierra de los 18 PSIG y abra el relevador de apagado automático para ver si funciona. ¿Dudas de esa parte? Entonces durante el encendido tiene 15 segundos para alcanzar la presión. No. Una vez que se cierra esta tierra, este relevador empieza a contar 15 segundos. ¿Ok? Esta tierra se cierra cuando yo paso el switch on y se abre en función de qué tan rápido la bomba presurice. 1, 2, 3 segundos. En cuanto alcanza más de 18 PSIG, esta tierra se abre y este deja de contar y ya no tiene energía. Entonces, si se abre la tierra en menos de 15 segundos, este nunca se abre
y la bomba va a seguir trabajando porque está presurizando bien. ¿Ok? Si tuviéramos una bomba que tiene fallas, que trabaja lento, que no hay, bueno, eso no puede pasar, pero pues es una posibilidad, que no hay suficiente energía o amperaje para hacerla funcionar al máximo, X, Y, cualquier falla que le impida alcanzar esos 15, 19 PSIGs en menos de 15 segundos, esto se va a abrir. ¿Ok? Porque va a pensar que la bomba no tiene combustible y está trabajando en seco. ¿Ok? ¿Dudas de eso? ¿No? Y así como funciona esta con un sistema de apagado automático o esta con apagado manual, van a funcionar las otras 5 bombas. ¿Okay? Las 2 del principal y las 2 de los principales y del central. Tiene apagado automático. ¿Dudas? ¿No? Y otra izquierda, pero... ¿Esta cuál era, profe? ¿La izquierda? ¿Cómo que cuál? ¿El ejemplo? La bomba. Sí, Sí, esta. la izquierda. Esta es la bomba boost del tanque central izquierda. Ah, ok. ¿No? Y dice que se muestra que es prácticamente igual que la derecha. ¿Sí? Y las delantera y trasera de los principales funcionan igual. Y la de abajo es la de... No, La de abajo es la misma bomba, pero con el sistema de delay de Sí, disminución no, automática. Pero mencionas que todas las bombas funcionan igual. Bueno, todas funcionan como esta. Y si traen sistema de apagado automático, Exacto. funcionan como esta. ¿Okay? ¿Quiénes traen el sistema de apagado automático? Esas. Todas estas series de Aeroméxico. ¿Okay? Los que no estén aquí traen esta normal. La normal. Los que estén acá traen la de aquí abajo. De hecho, aquí abajo dice la efectividad a todos los que le aplican. Y aquí la efectividad a todos los que le aplican. Unos son pre, otros son post. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Bueno, todavía falta temas de combustible, pero